de darle el pase a Peruchín, que tiene más novedades en el programa. Gracias, Gringa, y me encuentro con un panel que ahora lo voy a presentar porque hoy vamos a tocar el tema de el aborto. Para eso hemos invitado al pastor de la iglesia Casa sobre la Roca. Ya lo conocen, el pastor Fabio Ubierna. Buenas tardes y bienvenido. Un gusto volver a tenerlo en el estudio. También se encuentra la coordinadora del hogar, Gladys, quien está... ¿Va a entrar luego? Ok, entonces, ¿ahora quién va? ¿Sí? ¿Julia Rejas? Julia Rejas, ¿cómo está Julia Rejas? Bueno, ¿nos han sentado en orden o voy a tener que adivinar según la pauta? Bueno, por favor, ustedes tienen micro, preséntense solos porque este momento no sé cómo disimularlo. Miguel Gutiérrez, ¿sí? Médico ginecobstetra, okay. Presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Reproductiva del Colegio Médico del Perú. Ok, y usted es el... Reverendo David. Reverendo de la sí. Iglesia Episcopal Anglicana David Sí, Limo. gracias. Usted apoya de alguna manera y depende de los casos el aborto, ¿no es así? Bueno, lo que yo pienso es que en realidad es legítimo moralmente tratar de que es viable el aborto, sobre todo cuando hablamos del aborto terapéutico. Yo creo que es legítimo y más aún es exigible. Ok, bueno, vamos ahora a hacer un resumen porque por supuesto en un país las opiniones y las posiciones están divididas. Ahora vamos a ver una nota sobre la gente que se muestra totalmente y sin lugar a excepciones en contra del aborto. Adelante, señor director. Soy católica y soy madre. Llega a mi mente el recuerdo de aquel día que el examen dio positivo. Una confusión rara embargaba mi cuerpo y un miedo terrible de enfrentarme a la vida a mis 21 años con una gran responsabilidad. Pero fue este el día que cambió mi vida. El primer contacto visual que tuve al ver este ser hermoso que Dios había puesto en mí. Hoy en día soy la mujer más feliz de tener esta pequeñita que es el motor de todos mis días, pues solo las mujeres podemos tener ese único don de ser mamá. ¿Y por qué arrebatarte esta posibilidad? No aceptamos el aborto. Es el crimen más atroz. La mujer queda de por vida impedida, imposibilitada de poder embarazarse. Todos los abortos actualmente en el Perú son clandestinos. El aborto, algo ilegal, es un crimen, un asesinato a un ser indefenso que no pidió venir al mundo, ni pagar por nuestras irresponsabilidades. Nadie es quien para quitar la vida. Todos tenemos el derecho de nacer. Que se hacen abortos de 3, 4 meses, mi hija, donde pues la criatura, me imagino que saldrá la manito, el bracito, la parte de la oreja, Mira, mejor ni qué comentar eso porque es el crimen más atroz sobre un ser humano que no se puede defender y que lo están matando a pedazos. La lógica salta por la ventana cuando alguien asegura de que un bebé es un ser humano después que es cortado del cordón umbilical, o más aún, que la vida no llega desde el momento de la fecundación. Pero la vida se concibe desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación, desde el momento que el espermatozoide ingresa al óvulo. Comienza un proceso de desarrollo embrionario y que en el curso de las siguientes semanas, de los siguientes días, va a implantarse en el útero. Es a partir de ese momento que existe el contacto entre el futuro ser y la madre. Esto no es un juego. Las cifras son escalofriantes de mujeres que escogen la solución más rápida para acabar con la vida que llevan dentro. Se estima que existen al año 450.000 abortos. En consecuencia, por cada niño peruano que nace, hay un niño que es abortado. Una triste realidad que le saca la vuelta a los principios y valores católicos que la Iglesia defiende con uñas y dientes. No aborten, dénmelos a mí, aquella mujer. Esa es la actitud de la Iglesia. No aborte, nosotros nos encargaremos. Entonces, el solo hecho de tener tu hijo en tu vientre, entonces ser la mujer más feliz del mundo. Olvídate que si te violaron, olvídate que si te fuiste de una borrachera, olvídate de casualidad o porque no te pusiste qué sé yo. Olvídate. Tira para adelante con tu embarazo
y vas a ver que a las finales, cuando ese niño nazca, lo vas a adorar. Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. Avisos por todos los lados, soluciones rápidas bajo las frases de atraso menstrual. Contactamos al azar con uno de estos desalmados matasanos. ¿Cuánto tiempo tiene gestación? 1 mes y 15 días. Para partirlo recién habitados, lo que es pastillas, 180 y lo que es la prueba, 250. Si usted desea una limpieza, 350. De repente no cuentas con 350, cuentas con 200, 150, lo que pueda tener. Pagarías el resto por lo que es especie, ¿no? Podría ser un DVD, licuadora, o algo que se pueda cubrir los restos. 8 de la noche, el encuentro era en la cuadra 10 de Alfonso Ugarte. Me mandó un asistente para que él me lleve al lugar clandestino. A insistencia, este señor me enseñó el consultorio donde me practicarían el aborto. Algo rápido, solo 10 minutos y tu vida seguirá siendo la que siempre fue. Pero claro, el doctor solo llegaba a hacer su trabajo. Nada de preguntas, las cosas claras. Este sujeto me advirtió que una vez que el doctor llegara, no podía echarme para atrás. La mujer que se somete al aborto con su consentimiento tiene una pena, una privación de 2 años, hasta de 2 años. El que causa el aborto, el médico, el que lo practica, y lo hace con consentimiento de la madre, tiene una pena de 1 a 4 años. Bueno, en realidad la consecuencia más grave, la más seria de todo o cualquier procedimiento que se realice una X persona es la muerte. Ya basta de tantos abortos. Para iniciar el debate tenemos a Delicia, el apellido no lo vamos a decir. Ella fue víctima de una violación y producto de esta violación quedó embarazada. Delicia, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Tú a qué edad fuiste violada? Bueno, yo tenía a mi pareja ¿Ya? y él me maltrataba mucho y entonces él me tenía encerrada en un cuarto y no me dejaba salir para nada. Y él abusaba de mí y me hacía la fuerza lo que él ¿Fuiste quería. violada por tu pareja? Sí, él me rompía la ropa y todo eso. Y yo quedé embarazada. ¿Ya? Y bueno, yo pude salir de ahí, me fui a una casa de una prima, se puede decir de una prima, y yo estaba ahí. ¿Cuánto tiempo te tuvo encerrada? Bueno, cuando él salía conmigo, él me sacaba así, pero sola no podía salir. Él me tenía. Pero como tú Como será un mes. Pero tú salías con él y no, Sí, pero no podía hablar nada no tampoco. podías pedir ayuda, nada. No, porque él era muy violento. Si Ya. yo hablaba con alguien, él se Te ponía tenía bajo peor. amenaza. Sí, así es. ¿Ya? Y Entonces, bueno, producto del maltrato y de las violaciones constantes Sí. que él te hacía, tú quedas embarazada. Sí, quedé Vas donde tu embarazada. prima. ¿Qué le dices? bueno, yo conversé con ella y ella me dijo que íbamos a poner una denuncia. ¿Ya? Y lo hemos puesto la denuncia, pero la casa de ella quedaba muy cerca y tenía mucho miedo. Y entonces había un número 100 en la comisaría y nosotros llamamos a ese número y ese número me contactó con el Hogar Gladys y yo pude llegar ahí y ahí ya estaba a salvo. Cuando tú quedaste embarazada, obviamente esto era un hijo no deseado. ¿Tú en Sí. algún momento pensaste en la posibilidad de abortar? Sí, he pensado, cuando estaba embarazada no lo quería tener porque ya era mi segundo hijo y es difícil, pero yo sí quería abortar. Hasta lo he intentado con la ayuda de una persona, pero no lo llegué a hacer porque, ¿De qué forma lo intentaste? bueno, como no tenía plata para comprarme lo que se compran las pastillas, que dicen eso, entonces pues una amiga me enseñó a usar unas hierbas. ¿Ya? Para inducir el aborto. Sí, para eso. ¿Y? Hasta me las O sea, tomé. ¿Lo intentaste? Sí, me Sí, las lo tomé, hiciste, pero ¿ya? no me hizo, no funcionó. Ok, luego Ya pasa al Hogar Gladys. Llegué En al el Hogar Gladys están en contra del aborto. Sí, bueno, yo
¿Por qué recurres a ese lugar? Porque no tenía dónde irme y no tengo familiares acá. Entonces, ahí me hablaban mucho de que es quitarle la vida a un bebé y me hicieron entender que no se puede hacer no se puede abortar, ¿no? Y entonces yo decidí tener a mi hijo, pero todavía seguía pensando en que si yo lo tenía, mi vida va a ser más difícil, y yo decidí darle en adopción a mi hijo cuando nazca. ¿Ya? Pero pasaba el tiempo, yo estaba embarazada, y cuando yo me fui a una marcha por la vida, yo veía los carteles y después vi una película del aborto y lo vi a los bebés destrozados, y era muy doloroso para mí eso ver. Y yo después tuve a mi hijo y ya no pensé en darle en adopción tampoco, porque cuando tú lo ves al bebé en tus brazos, claro, ya no lo quieres soltar. Es un amor de madre que no se puede separar de su hijo. Y ya pues yo ahora tengo a mi hijo conmigo, el Hogar Gladys. ¿Cuántos años tiene ya tu hijo? Mi hijo tiene 6 meses. 6 meses. El Hogar Gladys me ha apoyado mucho. Tengo un niño de 3 años, también está estudiando gracias al Hogar Gladys. ¿Tu primer niño es del mismo hombre? Es del mismo papá. Ya. Y él está estudiando, y bueno, yo también estoy estudiando cosmetología. Todo esto gracias a gracias Ahora, al Hogar reverendo Gladys. David Limo, en este caso, una violación, claro, no es una violación de alguien extraño, es una violación de una pareja con la que ya tiene un hijo, igual no se justifica, pero ella no quería tener este hijo, va a este lugar, al Hogar Gladys, y la convencen. Ahora ella es una madre que está feliz con su hijo. No todos los casos son iguales. Así es. Y muchas veces las madres no saben canalizar esta rabia que le genera mirar al hijo, que le recuerda un instante doloroso en su vida, y muchas veces maltratan a los hijos. Pero lo que me parece fabuloso es que ella tomó la decisión, indistintamente del episodio y del hecho. Y creo que aquellos que estamos hablando sobre el tema del aborto terapéutico, en realidad lo que le estamos diciendo a todo el mundo es que realmente son ellas que tienen que tomar la decisión. ¿Qué cosa es el aborto terapéutico? Creo que mejor es que lo explique el doctor, ¿no? Doctor. Adelante, por favor. Sí, el aborto Usted es el doctor Miguel Gutiérrez, ¿no? Sí. Es de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductores del Colegio de Abogados del Perú. No, del Colegio Médico del Perú. Médico del Perú. Bueno, aquí hoy la pauta está todo de cabeza. Disculpe, señor. Viernes 13. Bueno, ok, continúe, por favor. Sí, como el tema es aborto en general, lo primero que tengo que decir es que el Colegio Médico, ni ninguna institución que conozca, ni personas, promueven los abortos. Incluso estamos ahora reunidos un grupo de personas a tocar este tema, pero no creo que ninguno promueva abortos. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Por eso el padre se acaba de referir a una forma de aborto que es legal en el Perú, que es legal desde hace casi cerca de 100 años, que se llama el aborto terapéutico, que no fue planteado por ninguno de nosotros, fue planteado por el Congreso en ese año y hecho por gente después de haber pensado y motivado que habían condiciones, que es el aborto terapéutico, que ponían en riesgo la vida de una mujer gestante o que amenazaba a su salud de tener un grave daño a su salud en forma permanente. Entonces, en ese caso, dependía la vida o de la madre o del niño. La vida de la madre, o que no solo la vida, sino su salud también. Entonces, ante esta amenaza, los legisladores optaron por decir, en el año 1924, en ese caso, el aborto, al que nadie estaba de acuerdo, era perfectamente legal para lograr salvar la vida de la mujer o preservar en ella su salud. Esa es la fórmula que el Colegio Médico apoya y que está de acuerdo. Ese es el aborto terapéutico, porque acá se ha hablado del aborto en general y tengo que reiterar esto, que nadie promueve abortos. Lo segundo es que existen otras situaciones como la que se ha tocado, y a mí me parece mucho que su decisión haya sido la de continuar, pero es una decisión individual. Nosotros, nadie debe obligar a nadie, ni siquiera en la fórmula del aborto terapéutico. No es obligatorio, es una forma que la mujer tiene derecho a que, si quiere salvar su vida, tiene el derecho a optar por interrumpir su gestación en la mejor forma que el Estado pueda brindar, pero no es obligatorio. Bueno, entonces no hay que confundir esa parte. Tenemos ya un caso, ¿no?, extremo, por supuesto, una persona que apoya también
depende del caso del aborto, usted que nos habla de leyes, de la medicina, pero también tenemos la posición del pastor, que se rige de acuerdo a lo que dice la Biblia. Con su opinión, volvemos luego del corte. Publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en el programa, estamos tocando el tema del aborto con nuestros panelistas. Primero vamos a ver un informe sobre la gente que está a favor de despenalizar el tema del aborto. Adelante, señor director. ¿Estabas predispuesto a abortar? Sí. Me dieron las pastillas pues para... ¿Recuerdas qué pastillas te dieron? Sí, las pastillas del Psicotex. En nuestro país, el derecho de vivir aún es un debate. Nadie compra la vida de nadie. Aquel ser que va creciendo en el vientre de una madre aún no sabe si verá la luz. Y es que el aborto se practica en nuestro país con una frecuencia increíble. Para muchos, deshacerse de un ser que no tiene la culpa de nada es muy fácil. El aborto es una realidad en el mundo a la cual no hay que darle la espalda. En nuestro país, la institución Flora Tristán lucha día a día contra la recriminación que reciben las mujeres por no poder decidir libremente por su cuerpo. Eso significa, el aborto sí debería ser practicado. Para Pilar García, obstetriz, la despenalización del aborto debe ser aprobada, sin pensarlo dos veces. Lo que sí tendríamos que decir es que sí estamos a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Que es básicamente el quitarle penas a una mujer que podría acudir a una situación de aborto. Hablamos tal vez de una violación. Puede ser de una violación o de cualquier situación por la que una mujer pueda recurrir a interrumpir un embarazo, ¿no? En el país, más o menos, según las encuestas, la encuesta demográfica de salud, nos estiman que un aproximado del 60% de embarazos son no deseados. Más del 50% probablemente terminen en un aborto, ¿no? No existe un perfil típico de la mujer que aborta. Las mujeres que abortan pueden ser ricas, pueden ser pobres, pueden ser jóvenes, pueden ser mayores de 40 años, pueden ser casadas, viudas, solteras. No existe católicas, no católicas. Entonces no podemos decir las mujeres que abortan son las pobres. Se estima que en nuestro país los abortos clandestinos han incrementado notablemente. Las mujeres de bajos recursos corren riesgos hasta de perder la vida, ya que cualquiera las trata. El tema legal es cuestionado, por eso recurrimos a la abogada de la organización Flora Tristán para que nos aclare esta situación. El Código Penal menciona que no será sancionable este aborto. Las penalidades son pequeñas, son cortas, son de 3 meses a 1 año de pena privativa de libertad. ¿Para qué se espera para que el aborto, entre comillas, sea legal acá en nuestro país? Primero la despenalización, que se retire cualquier sanción penal a la mujer que aborta, ¿no? Que voluntariamente decide abortar. Ese es el primer paso, ¿no? Para que así esté despenalizado y después se aplique como parte de las políticas del Estado. El aborto es hoy en día la mejor solución para aquellas jóvenes que no desean un embarazo. Por ello, hay adolescentes que en algún momento se les cruzó por la mente asesinar a su propio hijo. ¿Estabas predispuesta a abortar? Sí, estaba pues porque había comprado. Llamé a una amiga, la amiga me llevó a un doctor. Ajá, un doctor, y de ahí me dieron las pastillas pues para... ¿Recuerdas qué pastillas te dieron? Sí, las pastillas del Psicotex. Psicotex. Antes que llegue al mes, pues tuve ese miedo, no tuve el valor de hacerlo ya, cuando tuve 1 mes y medio, porque la pastilla estaba ahí, me decían, ¿por qué lo vas a hacer? No lo hagas. Pero yo quería hacerlo, la señora me decía, déjate ayudar. Si tú no le quieres dar amor a tu hijo, dale en adopción, me habían dicho, pues. ¿Qué significa para ti el aborto? Para mí significa
Si el aborto quitar a un ser que no tiene la culpa, a un bebé que sin saber le trajes al mundo a ver las cosas, pues y no debe de ser así. Es un tema que debe entrar en debate. Recordemos que el aborto terapéutico rige desde 1924 y hay quienes juzgan este proceso médico, entre comillas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero existen casos y casos donde la mente femenina piensa en una mejor supervivencia para la criatura y a veces es mejor para ella no recibirlo en un hogar donde no lo deseen, y recibido entre odios y rencores. ¡Mami! ¡Mami, espere! ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? ¡Mami, ayúdame, mami! ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Diles que ya no sigan. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡Mami, ayúdame! Para el pastor, Ubierna, no hay escala de grises en esto. Su posición es la de un rotundo no, según definitivamente, tolerancia cero. Yo creo lo que dice la Biblia. O sea, ninguna persona que crea ser cristiano o se llame cristiano puede estar a favor del aborto, ni terapéutico ni no terapéutico. Quiero leer un versículo bíblico primero antes de responder a unas cosas que vi en el informe. Dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. El versículo 16 del Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios nos ve desde que somos un embrión. El doctor podrá hablar con mayor autoridad que yo. Desde el momento que el esperma de un hombre fecunda el óvulo de una mujer y hay fertilización, hay una vida completamente diferente a la del padre y a la de la madre. Hay 23 pares de cromosomas diferentes a los de la madre y diferentes a los del padre. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. Cuando se habla de despenalizar el aborto, yo creo que en realidad lo que está haciendo es legalizar el asesinato. Porque cualquier forma de aborto es un asesinato. Cuando hablan de las libertades de la mujer, yo creo que la mujer que quedó embarazada tuvo libertad, y la prueba está que quedó embarazada, hizo lo que quiso. Ahora tiene algo adentro que no le pertenece, es una vida completamente independiente. Ahora, pastor, usted dice hizo lo que quiso, pero en el caso, por ejemplo, de nuestra panelista, fue en contra de su voluntad. Yo creo. Entonces también la Biblia dice, ¿no? Dios creó al hombre, a la mujer, para que se casen, para que estén juntos, para que dentro del matrimonio procreen. ¿Qué pasa como casos como el de ella, que fue víctima de violencia, que fue violada y que es un hijo que no desea? Alabo a Dios que ella tomó la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Creo que tomó la mejor decisión. Aun cuando ella hubiera venido a mi iglesia diciéndome, pastor, he sido violada por 14 personas que no conozco y he quedado embarazada, yo la animaría a que tenga el bebé y que lo den a adopción si es que no lo quiere, no lo puede tener, no está en condiciones económicas, sociales, espirituales, emocionales para tenerla, pero de ninguna manera legalizar el asesinato. El sexto mandamiento de Dios dice, no asesinarás. Y el doctor puede explicar mejor que yo cómo son las técnicas del aborto. Yo no sé si el horario lo permite, pero son de lo más espantosas y asquerosas. Además, por ejemplo, antes de saber la respuesta del doctor, ¿qué pasa si la vida de la madre está en riesgo? O sea, hay que decidir, porque muchas veces hay esos casos entre la vida del niño y la vida de la madre. Yo no tengo a mi mamá viva. ¿Tú tienes a tu mamá viva? Sí, daría su vida por ti en este momento, sin lugar a dudas. Si le preguntaras a tu mamá en este momento, ¿darías tu vida por Rodrigo? Tu mamá firma ahorita. Te entrega las 2 córneas, los 2 riñones, su páncreas, su hígado, porque te ama de manera entrañable. O sea, que una madre arriesgue su vida es, por supuesto, el precio del privilegio más grande que Dios le dio a la mujer, que es de ser mujer. O sea, de decidir entre la vida de la madre y el hijo, ¿usted cree que definitivamente tiene que ser la madre? Yo creo que hay que cuidar la vida del hijo en este caso, o sea, no matarlo, no asesinarlo de ninguna manera. La Biblia condena el aborto de manera rotunda, radical.
El doctor puede explicar cómo son las técnicas del aborto, son espantosas, se le puede llamar aborto terapéutico, se le puede decir de tal o cual manera, pero el doctor puede explicarlo y cualquier persona con un poco de cerebro va a decir que esto es un asesinato a las claras. Bueno, o sea, se está doctor, matando por supuesto al bebé. que le está llamando de alguna manera que usted lo que practica es un asesinato. Entonces queremos saber, por supuesto, su opinión y que haga su devolución. Nosotros hacemos un corte, publicidad y volvemos enseguida. Continuando con el tema del aborto, nos habíamos quedado antes de ir a la publicidad, doctor, en que el pastor Ubierna había dicho que no había forma en que esto se acepte, ¿no? La palabra de Dios no lo permite en ninguna de la Biblia, en ninguna página de la Biblia, y que de alguna manera usted practica, según él, el asesinato. Bueno, no escuché que se refiera personalmente, más bien se ha referido a que el optar por un aborto terapéutico es hacer un asesinato. Lo que quiero mencionar, hay varias preguntas que ha hecho el padre, me gustaría contestarlas muy rápidamente. Sí. En primer lugar, cuando se refiere a las técnicas, ninguna técnica operatoria en que se invade el cuerpo humano, ninguna, ni en traumatología, ni en cardiología, ni en ninguna cirugía es bonita, pues es hermosa, todas son técnicas quirúrgicas. Entonces por ahí describir técnicas no lleva a ningún sitio. En segundo lugar, para todos es conocido que es muy complicado y muy difícil y muy doloroso tomar una decisión, y la decisión no la toma el médico, jamás. En el caso del aborto terapéutico, la ley plantea que la decisión la toma la mujer. La mujer decide si quiere optar por salvar su vida o no, si quiere optar por dañar su salud o no. Ella es la que decide, nadie la obliga. Perfecto, que haya mujeres que opten por lo contrario, está bien, y nadie la va a obligar a tomar otra decisión. Y la ley dice eso. Y el colegio médico jamás va a promover abortos. Y tan es así que yo lanzo una aseveración muy concreta. Hay formas de disminuir el aborto terapéutico. Hay formas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sabemos que hay determinadas condiciones que tienen las mujeres que si se embarazan pueden llevarlas al aborto terapéutico, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos hacer que estas mujeres, muchas de ellas, usen un método anticonceptivo, o hagan una ligadura de trompas, o opten por cualquier método moderno. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Pues bien, estamos tocando el tema del aborto terapéutico. Pero doctor, discúlpeme. Pero perdóneme un ratito. Estamos tocando el tema del aborto terapéutico. Pero hablemos de cómo prevenir el aborto terapéutico. Hay formas de prevenirla. Y entonces nos van a decir también que tampoco se pueden usar los métodos anticonceptivos. No, hay tampoco métodos se puede abortivos, usar. hay métodos que son abortivos. Estamos hablando de formas de prevención. Por lo tanto, el colegio médico y nosotros, los médicos, ginecobstetras, que trabajamos bajo la ética del colegio médico, promovemos de que hay que disminuir la posibilidad de embarazos que puedan llegar a un aborto. ¿No es cierto? ¿A través de qué? De la educación educación sexual, uso de métodos anticonceptivos ampliamente, de protección social a las mujeres que salen embarazadas. Claro, no promovemos el aborto. Eso es la previa y eso es un problema en nuestro país que viene de raíz. Pero ya con el problema encima. Ahora, cuando se enfrenta a la mujer con la decisión a un aborto, uno tiende a decir, claro, las instituciones están promoviendo que haya abortos. Eso también es falso, hay que aclarar. Ninguna ley hace que exista abortos. Eso lo voy a explicar. El aborto va más allá de la ley. Una mujer no se embaraza para abortar, ninguna. Yo le aseguro que si hubiera una ley donde el aborto sea legal, las mujeres, tenga usted presente, no se embarazarían para abortar. La mujer aborta por otras consideraciones, no porque exista la ley. La ley en los países donde es legal el aborto no es para que haya abortos. La ley es para que las mujeres que por alguna circunstancia llegan a esa difícil decisión, dolorosa decisión. Y son bastante específicas. Y son específicas, pero muy dolorosas, pero no lo hagan en condiciones
que no pongan en riesgo su vida. Pastor, para eso es la ley. Pastor, por lo tanto, usted dice que esto no deja de ser un crimen, mientras él está explicando, ¿no? Por lo que hay tanto, excepciones. por lo tanto, introducir en general, vacuum, una aspiradora por conducto vaginal y aspirar un bebé, o meter un cuchillo, por decirlo para que la gente no entienda, cercenarlo, cortarlo y sacarlo, o meterle una solución salina en la placenta para que el bebé muera quemado, eso es un asesinato. El doctor sabe de lo que estoy hablando. Yo no quiero faltarle respeto al doctor, pero podría explicarle cómo son las técnicas del aborto, y usted las sabe tanto como yo, y usted podría ser más gráfico que yo, y sabe que lo que acabo de decir es cierto o no. Yo son métodos abortivos. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. ¿Son técnicas o no? Mire, le digo. Lo absorben con una aspiradora, lo cortan en pedacitos. Déjeme hablar. Le introducen solución salina. Usar solución salina. No necesita usar aspirador. No necesita usar una alegra. No necesita usar ni un cuchillo. ¿Sabe lo que usted necesita para un aborto? Un lapicero. Necesita una sonda. Necesita cualquier cosa que la mujer estás diciendo, se mete. Doctor, por favor, censuren esto que esté diciendo el doctor, porque me parece son disparate. Técnicas no escuchen empíricas, mujeres que están embarazadas, no escuchen al doctor, por favor. A ver si se introducen son un lapicero. técnicas empíricas que usaban las mujeres, y por la desesperación de no conseguir un aborto, se introducían cualquier cosa, se ponían sustancias jabonosas, las mujeres se morían. Las mujeres se morían. Por eso es que no es el instrumento que exista el que hace el aborto, es un asesinato. Es la persona la que hace el aborto con tal o la que hace alguna operación con tal o cual intención. Yo no he mencionado, señora Susan, lapiceros, no. Lo que yo he querido decir es que el aborto lo hace usted con cualquier cosa, ¿me entiende? Sigue siendo el tema es que lleva a la mujer a que nuestro país plantee un aborto, no es la ley. Y de lo que estamos hablando, recuerde, es del aborto terapéutico, que es legal. Y cómo nosotros, desde el colegio médico, debemos hacer para que una mujer que lo solicite lo haga en la Doctor, mejor forma. y para responder la pregunta del pastor, ¿cuál es el método más usado para el aborto? ¿De qué forma se corta la vida de este embrión? Bueno, cuando es un aborto terapéutico, ¿no es cierto?, hay diferentes técnicas que se utilizan. La que usted más de utiliza, aborto ¿cuál con es? medicamentos, hay con aspiración, hay con legrados, y depende de los tiempos también. Estás dando la razón. Depende de los tiempos. Normalmente, ¿entre qué meses o semanas El aborto es recomendable? El aborto es definido que va hasta las 22 semanas. Es la definición de la 10ª clasificación de enfermedades. Si una persona no se entera que está embarazada hasta los 4 meses o 3 meses, ¿qué puede ocurrir? ¿Usted le practicaría un aborto? No, yo no le practicaría nada. O sea, yo no estoy hablando de que... Doctor, yo te hago una pregunta. ¿Tiene el embrión 23 pares de cromosomas separados de la madre? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay vida completamente 46. independiente? Bueno, 23 pares, por eso digo, 23 y multiplicas 23 por 2 son 46. Matemática no jale en el colegio. 23 pares de cromosomas. Entonces, si tiene 23 pares de cromosomas completamente independientes a los de la madre, o sea, tiene un patrimonio genético único, o sea, no depende de la madre. O sea, es una vida completamente separada. ¿Con qué derecho yo tomo una vida que no me pertenece y digo, hasta acá llegaste? O sea, no tengo derecho, Dios condena eso. La Biblia dice, no matarás. Era una práctica que en la antigüedad se hacía, los amonitas hacían eso, tenían una práctica de hacer abortar a las mujeres cuando tomaban prisionero un pueblo, les abrían los vientres y les sacaban las mujeres. O sea, Dios condena el aborto. O sea, Dios condena... Yo tengo ahí una dificultad muy seria, porque tú tienes varias dificultades. No una. En realidad, los religiosos no podemos yo no soy religioso. asumir un lenguaje científico. Yo no soy religioso. O sea, no podemos atribuirnos el creer que mi palabra y el uso de la Sagrada Escritura es para determinar finalmente lo que realmente está sucediendo. Yo veo una confusión completa, se habla de aborto, cree que el aborto terapéutico en realidad es el aborto en general, y se mezcla varios conceptos a la vez, que en realidad lo único que hacemos al televidente es desinformarlo. Confundirlo. Yo creo ¿Su posición cuál es? Yo personalmente pienso que, miren, cuando uno se acerca al tema del aborto, uno tiene que lanzarse la primera pregunta como cristiano. Y la primera pregunta es, ¿qué dijo Jesucristo? Cuando uno lee Jesucristo, sus textos a través de los evangelios, uno se va a dar cuenta que Jesús no habló nada del aborto. Nada.
Entonces uno viene la siguiente pregunta. Tampoco habló de la luz eléctrica. Entonces, digamos a nosotros, ¿qué estás diciendo? Sus discípulos dijeron algo. Uno lee las epístolas. ¿Cuándo inauguras tu cerebro? Las epístolas tampoco dicen nada. Fiesta. Estás diciendo cosas que no tienen Entonces sentido. viene un sentido de fondo. Un sentido de fondo surge una pregunta. ¿Por qué Jesús no lo dijo? Porque el aborto es una práctica muy ancestral. Curiosamente eso es lo que al parecer el pastor no entiende. Bueno, si entiende o no entiende y con su respuesta vamos a regresar en breve. Hacemos un corte, publicidad y volvemos contigo. Bueno, continuamos con el tema del aborto. Pastor Ubierna, usted había tenido unas palabras bastante duras para el reverendo David Limo. Con eso nos habíamos quedado. Usted está leyendo algo concentrado. Yo creo que ninguna persona que se diga cristiana o se crea cristiana puede estar a favor de esto. O sea, que una persona se ponga un cuello clerical, el hábito no hace al monje, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Yo creo que el hombre no sabe lo que dice, porque si fuera cristiano de verdad y se ríe, yo creo que ese espíritu de burla debe ser un demonio probablemente que tenga adentro. Yo creo que una persona que se crea cristiana y se diga cristiana no puede estar a favor del asesinato. A lo mejor ni siquiera sabe dónde se encuentran los 10 mandamientos. Por si acaso no lo sepas, Éxodo 20, el 6º mandamiento dice: no asesinarás. Y punto. Tolerancia, 0. Sí, me parece genial sus puntos de vista, ¿no? Pero, por supuesto, sin embargo, yo estoy pidiendo en lo que me corresponde a mí como religioso y teólogo, hacer una reflexión con ciertos límites. Bueno. Yo no puedo aquí sentarme y decir que yo soy científico, que yo sé sobre medicina, yo sé de esto. Creo que la iglesia y quienes queremos interlocutar y queremos intercambiar opinión desde la palabra de Dios, tenemos que tener oídos muy grandes a lo que la ciencia ha avanzado. Ahora, yo he dicho muy claramente que si el pastor tiene muy bien a decir que la Biblia lo dice, yo les doy otro método a todos. En realidad, cualquier cristiano no debe plantearse la idea qué dice la Biblia, sino tiene que plantearse la idea, puesto que somos cristianos, de decir qué dice Cristo, porque somos cristianos. Y lo que dice Cristo está en la Biblia. Entonces, cuando yo hago esa primera pregunta, uno se va a dar cuenta que al leer los dichos y hechos de Jesús, Jesús no habla sobre el tema del aborto. Como no habla del tema de aborto y decía, no hablan sus discípulos, entonces ellos eran practicantes judíos. Inclusive, hay una gran aseveración importante que Jesús era posiblemente un gran líder de una corriente rabínica. Entonces es así como nosotros llegamos al Antiguo Testamento. El único texto del Antiguo Testamento que habla sobre el aborto, porque lo demás es figurativo. ¿Figurativo? Es el Éxodo 21 del 22 al 23. Si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, ahí está el término, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar la multa, lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Ojo, pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida. Bueno, esto hay que interpretarlo. El señor ha googleado la palabra aborto probablemente entonces, acá y no sabe de lo que está hablando. Porque el profeta Amós, yo tengo un gran problema que 1, si no me dejan articular mi argumento y el hombre con todo derecho puede decir que no dice la Biblia. Pastor, no me deja decir. A dejar que concluya y luego le vamos a dar el mismo tiempo que él ha usado. Lo que queda claro dentro del pensamiento de las corrientes rabínicas, en el pensamiento del Antiguo Testamento, es que claramente en todas las corrientes comienzan a decir algo. Por ejemplo, este es un episodio concreto, donde el aborto que ocurre, que es un aborto accidental, por causa de perder un feto, finalmente entonces, solamente la pena no es la vida. Porque en Éxodo, para hablar de no matarás, para hablar del término no matarás, hay un condicionante. Si tú eres un asesino, según la ley
judía, tenías que pagar vida por vida. Así es, muy bien. Pero aquí la vida por vida es por la madre, no por el feto. O sea, el feto. Bueno, claramente el texto nos indica, aléjense de la iglesia, claramente, dice que pastorea, por favor, a todos los oyentes. No sé cuál es mi cámara, por favor, aléjense rápido. Aquí aléjense, el texto dice claramente, si me deja terminar, no está bien. Me deja terminar. No puedes citar la Biblia. Pero déjame terminar mi argumento, por favor. Entonces, queda claro aquí, entonces, en cambio, aquí la pérdida de un feto termina siendo más en función a unas monedas de reparación. Eso es lo que entonces, vale la vida. aquí dice la Biblia esto. Aquí dice así la Biblia. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el tema del aborto hay que tratar la situación dependiendo del caso y asumir principios bíblicos, pero no hay ley. Y yo creo que en ese sentido yo quiero plantear un principio. Y para mí el principio tiene que ver con lo que le dice Dios a Adán y Eva. Vayan y llenen de hijos el mundo, gobiérnenlo. Eso se llama un mandato cultural. Es decir, Dios es pro vida en el sentido de que nos da toda la capacidad para recrearla. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del hombre? Entonces, pastor, dice llenar de hijos el mundo. Precisamente, si una persona viene al mundo con padres que no desean tenerlo, que no tienen los medios económicos, que psicológicamente están mal, usted igual aconseja que lo tengan y que lo den en adopción. Definitivamente. Y yo quisiera pedirle al doctor, si no tiene un psiquiatra amigo para que lo pueda ver acá, al señor que está hablando, a lo mejor que no le cobre o pagamos a media la consulta. Porque escúchenme lo que dice la Biblia. Este hombre cita la Biblia y habla de principios bíblicos, y cualquier católico evangélico que nos esté mirando, yo invoco a todos los evangélicos. No hay moralista católico romano, protestante, evangélico, que esto sea muy controversial. Los invoco. Lo entiendo. Un principio bíblico son los 10 mandamientos. El 6º mandamiento dice: no matarás. ¿Pero qué significa no matarás? No asesinarás. Entonces no debes comer pollo. Entonces, cuando uno aborta a una persona, estás matando pollos todos los días para comerte un tallarín con pollo a la brasa. Entonces, ¿de qué cosa hablas? ¿De qué no es matar? Nosotros ponemos insecticidas para eliminar plantas. Que quieras hablamos de la alimentación del ser humano. Realmente el texto no se refiere a eso, se refiere al asesinato. Voy a responder voy a responder a las barbaridades. Ahora sí, ya vamos a darle el mismo tiempo que cuando compara, el Señor le da un valor a la vida que realmente a mí me asombra, porque está comparando la vida humana con la de un pollo. En principio, mis hijos valen mucho más que un pollo. De hecho, Dios nos ha puesto a nosotros los hombres como corona de la creación. No, porque te refieres a la alimentación. Antes del diluvio no se podía matar para comer. Después del diluvio Dios le dice a Noé que sí, que podía matar para comer. Lee bien la Biblia. No matarás. Has estado leyendo la guía de teléfonos hasta hoy, por eso estás confundido. Yo creo que la Biblia condena el aborto. No se puede asesinar, no se puede tomar. Mira, te voy a leer un versículo. No hay texto que diga, a ver, por favor. A ver si el doctor puede explicarme mejor. Y el doctor es una persona seria. No sabía que iba a haber una parte cómica en el segmento que le iba a poner el Señor acá. Con el doctor sí podemos hablar. Dice el versículo 13: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tiendas abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. ¿Qué cosa es abrir una mujer que está encinta, doctor? ¿Qué cosa es eso? ¿Un diluvio? ¿Un huaico? No sé, porque a lo mejor yo estoy confundido. A lo mejor tengo un problema que no entiendo. Eso es un aborto. Lo que hacían los amonitas era abortar. Está él suponiendo. Suponiendo, no, estoy afirmando. ¿Qué estás afirmando? Si no, esa palabra aborto no está ahí. Está bien, la palabra luz eléctrica tampoco aparece en la Biblia y por eso no vamos a negar. O sea, ¿tú crees que había luz eléctrica con Moisés? No puede, pero entonces la palabra aborto no aparece en la Biblia, entonces por eso no estamos hablando. Entonces no hablemos del panetón, no hablemos de las cosas. La Biblia, pero también son diferentes interpretaciones. No, acá no hay interpretación. Lo que quiero decir es que la Biblia condena de manera rotunda, y cualquier católico practicante, cualquier evangélico practicante va a estar en contra del aborto. Lo que sí estoy de acuerdo con él es potestad de Dios. No, lo que sí estoy de acuerdo con él es que Dios es el Dios de la vida. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay responsabilidad en el hombre que tenga cada uno. Evidentemente, doctor, hay casos en los que sí se necesita realizar un aborto, ¿no? Evidentemente, acabamos de observar o presenciar un debate más desde el punto de vista religioso, pero hay muchas mujeres que están pensando, creo yo, ¿qué hay de mi caso?
Claro. ¿Qué hay de lo que a mí me ocurre? ¿Qué hay de la imposibilidad de prevenir un embarazo que yo no deseo? Ok, claro, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ¿y ahora entonces, yo a qué me aferro? ¿Cómo yo me lo creo mantengo? que es ¿Qué hago? importante en una sociedad tener en cuenta muchos de los principios religiosos. Es importante para la sociedad, sumamente importante, pero también hay que tener en cuenta los valores que mucha gente tiene al margen de los a la moral de diferentes religiones, porque tenemos que dar leyes que puedan satisfacer y que sean para todos, tanto al judío, al maometano, pero, al doctor, católico, voy a decirte etcétera. algo. En general, todos tienen valores muy similares, pero hay condiciones en las que tenemos que estar de acuerdo todos. Lo que yo creo es que acá hay hechos concretos que lo quiero señalar. Primero, en 1924 se reunió un grupo de personas, que no son cualquier persona, en ese tiempo probablemente los más claros pensadores, y dieron una ley, que salió la ley de la despenalización del aborto para los casos de aborto terapéutico. La dieron. Si queremos debatir esta ley, hagámoslo, que el Congreso la debate y la prohíba, pero es una ley vigente, y frente a lo que es la ley vigente, el Colegio Médico actúa legalmente diciendo: si hay una mujer que bajo esta ley desea interrumpir su gestación y es evaluada y tiene todos los requisitos, que lo haga en forma segura. Estamos hablando de algo legal, o sea, no estamos discutiendo si es procedente, no, es legal. Por eso, la despenalización, pero, pero para doctor, el pastor la despenalización continúa siendo recordarle un algo asesinato. al doctor, si me lo permite. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, doctor, pero quiero recordarte algo. Blas Pascal, Luis Pasteur, ¿sabes de quién te estoy hablando? Sir Isaac Newton, cristianos los tres, le dejaron un tremendo legado a la humanidad. Sir Isaac Newton, que se los conoce por la ley, de repente muchas leyes de la física, él escribió 25 libros acerca del Apocalipsis. Blas Pascal se enorgullecía de leer la Biblia. Luis Pasteur, él reconocía a Jesucristo como su salvador personal. Fueron personas que le dejaron un gran legado a la humanidad. Siglo XIX y XX. En mi país hay un tango que dice siglo XX cambalache, verdadero cambalache. En 1924 lo que se hizo no quiere decir que esté bien, porque te voy a mencionar 3 hombres importantes del siglo XIX y XX. Charles Darwin, Freud, Nietzsche, ateos los 3, dejaron un tremendo legado de inmoralidad a la humanidad. Entonces, ¿por qué no recurrimos? Ok, dejemos la Biblia si quieres de lado por un ratito. ¿Por qué no recurrimos a los hombres que tienen moral, que dejaron un legado importante a la humanidad? Tú sabes quién es Blas Pascal, tú sabes quién es Luis Pasteur, porque sabes lo que ha descubierto Pasteur, lo sabemos todos. Entonces, son hombres que dejaron mucho a la humanidad. Solo quiero mencionar algo que él ha mencionado en contra de Charles Darwin. Pero solo quiero mencionar, ¿tú conoces a Juan Pablo II? No lo conocí en persona. Pero ¿sabes quién es? Sí, Karol Wojtyła, un polaco que fue... Y Charles Darwin, que fue papa, que habló sobre la teoría de la evolución de las especies. Juan Pablo II, en el año 97 creo, pidió perdón por no haberle dado la satisfacción cuando a Darwin lo tildaron de lo que tú has hablado. Bueno, pero entonces Juan Pablo II reconoció, y en Concilio Vaticano también se reconoció, que la ciencia no puede estar mezclada. Así es. Se ha dicho no es una autoridad. ¿A quién se refiere cuando dice autoridad? Que yo creo que la única regla infalible de fe y de conducta para el pueblo de Dios es la Biblia. Ya, pero el representante de Dios en la tierra para los católicos si tú convocaras a un sacerdote aquí, el sacerdote va a tener que reconocer que la infalibilidad papal es un verdadero fraude, porque hay papas que dijeron sí y el papa que venía después decía que no. Pero no le parece, pastor, pero no le parece también que la iglesia, para no seguir perdiendo fieles, tiene que ir de acuerdo al mundo en el que se está viviendo y ir de acuerdo a... Entonces yo el domingo predico de drag queen en mi iglesia para atraer personas. No puede, Rodrigo. No. O sea, no podemos. No, pero estamos llevando a extremos. No, pues de ninguna manera. O sea, el mensaje de la Biblia... Pero es un poco de tolerancia con el resto. Evidentemente el mensaje que dio un papa hace 40 años no es el mismo que se va a dar hoy. Pero la Biblia no cambia, Dios no cambia, la ciencia no cambia. La Biblia contiene los registros de la genética, de la biología, de la microbiología pero más también antiguos. Es un libro, por supuesto, que tiene 2000 años, más de 2000 años, entonces... Sí, 4000 años tienen algunos registros bíblicos acá. Pero eso no desautoriza la Biblia, Rodrigo, y te voy a decir por qué. Cuando Nicolás Copérnico o Galileo Galilei empezaron a hablar de que la Tierra era redonda, Isaías lo había dicho 700 años antes de Cristo. Dijo, tú que te sientas sobre la redondez de la tierra. ¿Por qué no leyeron la Biblia?
O sea, porque lo dijo Galileo Galilei, porque lo dijo Nicolás Copérnico, a él le hacemos caso. Y porque lo dijo Isaías, era un loco. Yo creo a lo que dice la Biblia. Yo creo que el libro de Génesis, el doctor, y ojalá un día nos sentemos a tomar un café con él, porque es una persona que por lo menos yo me doy cuenta que el doctor es una persona inteligente y que tiempo ha inaugurado ya su cerebro. Te vas a dar cuenta, doctor, que la Biblia no hace más que confirmar todo lo que la ciencia ha después descubierto como postulados científicos. Te vas a dar cuenta de eso. Bueno, mira, la Biblia habla del principio de las enfermedades infecciosas. Todo el programa, tratando él solo el tema, pues, definiendo él la verdad, entendiendo que él solo lo sabe y que nadie puede tener la autoridad de decir no estoy de acuerdo con él. No, usted puede tenerla, por supuesto. Por eso. Pero curiosamente él toma todo el programa para desinformar, para decir que la Biblia dice así, dice así. Yo creo que si somos sobrios, si como cristianos somos sobrios en relación a lo que dice la Biblia, tenemos un poquito que ser mucho más humildes para entender aquello que la Biblia realmente dice y aquello que no tiene por qué decirlo. Y para eso existe la inteligencia, claro. Y por eso en el día de hoy existe el diálogo entre la fe y la ciencia, que no lo digo solamente yo, lo dicen diferentes moralistas católicos, protestantes, evangélicos, que tratan el tema de la ética y de la moral y tratan de enfrentar estos temas con un propósito, con el propósito de decirle a cada uno de los que nos está viendo y escuchando, la responsabilidad es tuya. Tú no puedes decir, aquí se me vino un demonio, me posesionó alguien. Esa es tu responsabilidad. Eso sí sabes, asume el lenguaje de lo que Dios dice a través de la Escritura con mucha sobriedad y con mucha claridad. Y por eso, puesto que hay temas que en realidad, como el aborto y otros, no están claramente descritos como leyes en la Biblia, es por eso que existe el debate teológico. Y muchas veces lo que sí me parece correcto es que una madre que quiere tener un niño, sin duda debe tener el acompañamiento no solamente de médicos, de pastores, de su pertenencia a la comunidad particular y tomar una decisión. Yo creo que ese es el derecho que tiene toda mujer. Curiosamente, la única mujer es ella. Felicia, y precisamente es contigo con quien queremos cerrar este bloque. Cuéntale a la gente qué sientes ahora que sí tuviste al hijo, que en un principio usaste métodos para abortar. Bueno, yo me arrepentí de lo que iba a hacer y la verdad yo con mi hijo ahora estoy feliz. Amén. Y a todas las personas que están embarazadas le voy a decir que si no lo quieren tener a ese hijo, pues que prefieran dar en adopción a que lo aborten. Ok, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Nosotros hacemos un corte, publicidad, y volvemos enseguida. Continuamos en el programa y para concluir el tema anterior, a los televidentes que deseen ayudar al hogar Gladys, que es el hogar que se encarga de atender, de recibir, recepcionar a las mujeres que han sido violadas, que han sido maltratadas físicamente y mentalmente, pueden llamar al teléfono 328-0674, 328-0674 o al 999-340470. Y además acabo de conocer recién al bebé de Delicia, la señora que ha participado en el panel, así que Kimberly Clark lleva la alegría también donando 260 pañales Huggies. Muchísimas gracias, Huggies, porque son los bebés quienes merecen el mejor cuidado y toda la ayuda del mundo para crecer seguros. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Gringa, tenemos